Esta es la clase final del módulo 3. Ya yo les subí la guía de estudio, pero de todas maneras vamos a ver la clase. Esta clase trata sobre la psicofisiología de la respuesta electrodérmica. ¿Alguien que me ayude con la lectura? ¿Por qué es importante? Ajá, correcto. Yo puedo hacer pruebas psicológicas para encontrar lo que el paciente no me dice, pero también podemos utilizar esa electrodérmica que tiene la piel por naturaleza, igual que la del corazón, ¿no? Su frecuencia cardíaca, el respiratorio, la frecuencia respiratoria, y así sucesivamente todo lo que hemos visto en los otros sistemas. Acá con la piel también podemos valorar esa parte psicológica, incluso cuando el paciente no exterioriza mucho lo que realmente está sintiendo o no entiende lo que está sintiendo. Entonces, recordando un poco la definición de psicofisiología, es la disciplina científica que estudia la relación entre procesos psicológicos y respuestas fisiológicas medibles. La respuesta electrodérmica entonces se convierte en uno de los indicadores más sensibles y utilizados en investigación y evaluación clínica. Eso no quiere decir que las otras pruebas psicológicas, que son cuestionarios, encuestas y demás, sean funcionales o sean sensibles, sino que a veces podemos mentir en una prueba. Y, por ejemplo, yo los quiero analizar a ustedes cuando terminen la carrera y probablemente ustedes se sepan de pies a cabeza las pruebas psicológicas, las preguntas que se les van a hacer. Pero la electrodérmica no se va a ver alterada porque yo sepa cómo trabaja. Es algo que ya es innato, incluso la frecuencia cardíaca también. A ver, ¿qué es la respuesta electrodérmica? ¿Alguien que me ayude con la lectura? Ok. Por ejemplo, yo no soy de sudar mucho, pero sí me suda un poquito la cara. Y recuerdo que una de las tantas veces que fui a tratamiento por el sobrepeso, me dieron unas pastillitas y me dijeron, tómesela 1 hora antes de hacer ejercicio. Yo me tomaba 2 pastillas y yo nunca sudaba, solo la cara. Entonces, sí hay cuerpos que son diferentes, que las glándulas sudoríparas de repente no responden de la misma manera, pero igual hay intercambio de electrolitos, hay pérdida de líquido, incluso el hecho de que la piel se caliente también nos hace que las glándulas sudoríparas y la piel como tal en general hagan ese intercambio con el ambiente para refrescar el medio interno. Entonces, aunque quizás yo no sube mucho, mi piel sí sube su temperatura y tiene esas propiedades eléctricas por los mismos electrolitos que en teoría yo debo perder por el sudor. Entonces, sí se mantiene viable la valoración, incluso si el paciente tiene este tipo de situaciones en las que no sudan o sudan en lugares diferentes. Ahora, yo soy como Ana, a mí me sudaban, bueno, todavía me sudan bastante las manos en situaciones estresantes. Entonces, allí créame que hay suficiente conducción eléctrica en esa red. Entonces, a eso vamos. Cuando tenemos una activación producida por una emoción, en general el cerebro manda múltiples señales, todas las que ya hemos visto y ahora esta que envía a la piel. Hace que las glándulas sudoríparas que están en la superficie cutánea, que tenemos
aquí en la piel tengan mayor actividad también. Hace que aumente el agua, o sea, sudamos, y hace que los electrolitos estén a flor de piel. Ese cambio entre que se activan las glándulas sudoríparas y se produce mucha sudoración, hace que tengamos mejor conductancia, una menor resistencia eléctrica y es una señal que podemos registrar. Por ejemplo, si usted está mojado y va a conectar un electrodoméstico, es probable que sienta un corrientazo. Entonces el sudor, aunque tiene electrolitos, también es rico en agua, más que nada. Entonces tiene esa conducción de electricidad propia del agua común y corriente. Y eso todo, desde la parte física y química, lo podemos medir. Entonces, ¿qué es la conductancia eléctrica? A ver, ¿quién me ayuda leyendo? Entonces, es parte de lo que ya explicamos ahorita. El hecho de que haya agua por sí sola ya conduce electricidad, pero sumarle agua y electrolitos conduce mucho más la electricidad, o sea que es mucho más fácil medir esos cambios desde un sensor biológico colocado en la piel. Actividad electrodérmica, ¿alguien que lea la definición? Del. Correcto, entonces por eso vieron que la imagen del inicio era un dispositivo que estaba colocado en los dedos de las manos. Ana y yo sabemos muy bien eso, que las manos sudan bastante. ¿Cómo descubrimos si una persona libera sudor o tiene mayor actividad de sus glándulas sudoríparas en las plantas de los pies? Usualmente los zapatos agarran mal olor porque como siempre está húmedo, las cosas que se mantienen húmedas mucho tiempo adquieren mal olor. Entonces, por esa parte también eh, se le puede preguntar al paciente cuando se le va a aplicar la medición que por dónde él siente que suda más, si por los dedos, si por las palmas de las manos o por la planta de los pies, para tener una mayor valoración de esa medición que se va a realizar. La piel es el órgano más grande del cuerpo, eh, pero también no solamente cumple una función muy importante que es la de protección y defensa, sino que también desde el punto de la psicofisiología tiene una función comunicadora de gran relevancia científica. En cuanto a las emociones, pues reflejamos cambios afectivos internos que no siempre expresamos externamente, como les mencionaba al inicio. Atención y alerta aumenta ante estímulos que capturan los recursos cognitivos del individuo. Estrés, las demandas psicológicas generan incrementos sostenidos de activación simpática y procesamiento cognitivo, incluso con tareas mentales sin carga emocional intensa, pueden incrementar la conductancia. Por ejemplo, esos que creen que tienen un sexto sentido, bueno, no digo que no exista el sexto sentido, porque pues hay cosas que desde la ciencia no podemos explicar, pero ¿a quién no le ha pasado que le están contando algo como que de miedo y se le eriza la piel y le da un frito por aquí por la nuca? Es una respuesta a una emoción. Entonces, usted no vivió esa experiencia paranormal, pero su cuerpo, su cerebro, responde como si hubiese estado en ese momento exacto. Se le eriza la piel, a veces escuchan un pollito cantando en la noche y ya se les erizó la piel porque no me acuerdo qué era lo que decía mi mamá del pollito en la noche, pero bueno, algo de eso medio extraño. Entonces, esa respuesta, no solamente a la sudoración, la conducción de la electricidad, sino también la piloerección, que es una respuesta física a este tipo de situaciones.
Entonces, nuestras glándulas sudoríparas tienen una función ecrina y esa función permite que la electrodérmica distribuya o se pueda medir en toda la superficie corporal. ¿Por qué? Porque la piel está en toda la distribución anatómica del cuerpo. Pero recordando pues que las glándulas sudoríparas están más concentradas en palmas y plantas, o sea, manos y pies. Además de su participación en la electrodérmica y en la termorregulación, también se activan rápidamente por las emociones y se convierte en un sustrato periférico esencial para la red. Entonces, como ya mencionamos algunas características propias de la psicofisiología, la piel, la fisiología normal de la piel y también la parte psicológica de la piel. Incremento de la conductancia, se vuelve mejor conductor de la electricidad, hay aumento de la humedad en la piel producto de la sudoración, lo que la enfría también, hay estimulación ecrina, las glándulas se mantienen produciendo sudor, agua con electrolitos y se da esa activación emocional porque hay respuesta a lo que escuchábamos, a lo que nos contaron o a lo que estamos viviendo en el momento. Ahora, volvamos hacia atrás al módulo 1 donde hablábamos de el sistema nervioso. Entonces, las bases neurofisiológicas de la respuesta electrodérmica dependen del sistema nervioso simpático. Y prácticamente todas esas respuestas de miedo, de estrés, de ansiedad, son dominadas por el sistema nervioso simpático desde la fisiología normal. ¿Qué es una respuesta normal? Como siempre les he mencionado, ¿qué pasa? Que es que esa respuesta normal se puede volver crónica o permanente y eso es lo que se traduce en una respuesta psicofisiológica anormal. A diferencia de los otros sistemas fisiológicos que tienen una influencia de ambos sistemas nerviosos, simpático parasimpático, en la parte de la electrodérmica es exclusivo del simpático. O sea que quizás es algo que en algún punto usted no pueda manejar con intervenciones terapéuticas psicológicas. Entonces, eso hace o se convierte en la base de que podamos decir que la electrodérmica es algo súper sensible a la activación fisiológica y psicofisiológica. El sistema simpático, recordemos que controla la activación corporal general, nos mantiene vigilantes, nos mantiene alertas, nos mantiene preparados para responder y enfrentarnos a cualquier demanda, tanto física como psicológica. Incluso a veces cosas que ni siquiera son reales o no existen. Entonces, los componentes de esa actividad electrodérmica son el nivel tónico y la respuesta fásica. El nivel tónico es el nivel basal de conductancia de la piel de forma normal, la parte fisiológica, lo que funciona normalmente en nuestro cuerpo. Y eso refleja el estado general de activación, la vigilancia fisiológica y el nivel de alerta sostenido en el organismo, incluso en reposo. La respuesta fásica entonces son esos cambios rápidos y transitorios superpuestos sobre el nivel tónico. Por ejemplo, los sonidos inesperados, imágenes emocionales cuando ven una película, por ejemplo, estímulos amenazantes o demandas cognitivas, eso genera una reacción inmediata dentro de nuestro cuerpo. Ahí está la traducción de los términos o de las siglas que están al lado de los términos del inglés. Skin Conductance Level es el nivel tónico y Skin Conductance Response, que es la parte de la respuesta fásica. Entonces, vamos de menor activación a mayor activación. ¿Cuáles son esas partes de la psicología que modulan la respuesta electrodérmica o la red? La atención, la focalización mental, qué tan concentrado estoy en una cosa. Si usted escucha un ruido, inconscientemente usted se queda en silencio y se queda escuchando. ¿De dónde vino el ruido? ¿Qué ruido fue? Se repite el ruido. ¿Tengo que correr o no? Entonces eso lo mantiene alerta y hace que se incremente gradualmente la actividad electrodérmica.
La carga cognitiva, esa parte del procesamiento complejo de las emociones, de las ideas, que exigen o que involucran el trabajo conjunto de la memoria, el razonamiento y la toma de decisiones. Eso también aumenta la capacidad de conducción eléctrica en la piel. La sorpresa, respuestas a la novedad, estímulos inesperados que generan incrementos rápidos y transitorios de la red. Hoy tienen quiz, hoy tienen charla, situaciones como esas. El estrés, demanda adaptativa, las exigencias psicológicas que producen una activación simpática sostenida. Ahí siempre la respuesta, como hemos hablado en otros casos, es sostenida, crónica. No hay descanso para ese sistema nervioso simpático. Y el miedo, una respuesta defensiva, todo lo que percibimos como amenaza, eso genera un mayor aumento de la conductancia o de la respuesta electrodérmica. Entonces, ¿qué tiene todas esas situaciones psicológicas en común? Que hay mayor procesamiento cerebral, genera la activación del sistema nervioso simpático, incluso de manera sostenida, genera un incremento de actividad de las glándulas sudoríparas y también genera un aumento de la capacidad de conducir la respuesta electrodérmica de la piel. ¿Cómo aplicamos la electrodérmica? Como ya mencionamos, es una de las medidas psicofisiológicas más versátiles y la podemos aplicar en múltiples campos. Por ejemplo, investigación psicológica, cuando queremos valorar la respuesta a distintas emociones o a una emoción en particular, la atención, el aprendizaje, en las neurociencias, para los que quieran alguna vez especializarse en neuropsicología, la regulación emocional, las respuestas autonómicas, en la psicología clínica, para el que pues ya después de hacer la licenciatura no quiere más, la evaluación del estrés, cómo se activa el cerebro con las emociones y demás, y el biofeedback, que nos ayuda a valorar cómo controlamos nuestras respuestas fisiológicas. Perdón. Aparte de la investigación, entonces, como ya mencionamos, procesos emocionales y su regulación, atención selectiva y sostenida, aprendizaje y condicionamiento, procesamiento cognitivo complejo. Que la red, entonces, en estos casos, nos ayuda desde una parte, desde una perspectiva objetiva, aquellos fenómenos que son difíciles de medir con informes, encuestas, cuestionarios y demás. Las neurociencias, pues para la parte del estudio del sistema nervioso, regulación emocional cortical y subcortical, o sea, si está en la corteza o debajo de la corteza, análisis del procesamiento cerebral de los estímulos, respuestas autonómicas vinculadas a estructuras como la amígdala. Entonces, en esta parte de las neurociencias, la red se correlaciona con la actividad de la amígdala en respuesta a estímulos amenazantes. En la psicología clínica, entonces, también volvemos a la palabra clave, información objetiva sobre el estado de activación fisiológica del paciente. Porque aunque el paciente quiera engañarlos, porque se conocen las preguntas de un test en particular, por ejemplo, el cuestionario de burnout que está disponible en libros, en páginas de internet, en artículos y demás, incluso la han modificado para hacerla más corta. Ya yo me sé las respuestas. Y cuando usted aplica el cuestionario en una empresa, 0% de burnout, pero todo el mundo anda con sueño, cansado, estresado, grosero. Y entonces, ¿qué pasó? La persona, el paciente ya conoce las preguntas y sabe cómo responder. Entonces, allí es donde la red nos puede ayudar. En el biofeedback, entonces, podemos mostrarle al paciente en tiempo real cómo está su conductancia eléctrica en la piel, incluso en una pantallita. Y eso nos permite indicarle al paciente en qué momento justo de una historia fue que él tuvo una respuesta psicofisiológica. Porque a veces no lo sentimos. Eso tienen que entenderlo. A veces no lo sentimos o lo consideramos normal, pero en la parte psicológica ya no es algo normal.
Entonces, hay unas ventajas muy importantes del uso de la respuesta electrodérmica. Es no invasiva. Yo no necesito sacarle muestras de sangre, yo no necesito meterle un resonador, hacerle rayos X ni nada. Simplemente es algo que no incomoda al paciente. Es fácil registro porque los sensores son simples, ligeros y se aplican rápidamente en la consulta incluso. Es de alta sensibilidad porque detecta cambios o variaciones sutiles que nosotros no percibimos o consideramos normales según nuestra perspectiva. Y la palabra clave que hemos mencionado varias veces es objetiva. Es una medición objetiva que proporciona datos cuantitativos independientes del autoinforme del participante. Ahora, sí tiene ventajas, claro, pero también tiene limitaciones. No identifica la emoción específica, pero no diferencia entre miedo o alegría. Entonces, ¿qué pasó? El aumento de la respuesta electrodérmica se da en el mismo nivel en el miedo y se da en el mismo nivel en la alegría. Entonces, ¿yo cómo diferencio? Pues dependiendo, ahí sí, pues, aunque es una prueba que aplican ustedes, también deben aplicar la parte clínica y psicofisiológica de indagar en su paciente exactamente qué es lo que está pasando en el momento que se dan las variaciones. Entonces también pueden haber alteraciones. Usted está en un consultorio, está haciendo, es pleno mediodía, estamos a 42 grados sensitivos afuera y el aire acondicionado usted no le ha hecho mantenimiento, o sea que no está enfriando muy bien. O tiene un consultorio en una de estas clínicas que son más viejitas, que no tienen aire acondicionado, sino ventanas. Y son ventanas francesas, son ventanas de persianas, qué sé yo, o sea, no hay buena eh, temperatura ambiental. O en los casos exagerados, usted está en un consultorio de 2x2 y le mete un aire acondicionado de 18.000 BTU. O sea, eso va a estar súper frío. Eso altera completamente la prueba. Movimiento. De repente el paciente se siente incómodo, algo le picó, le dio ganas de estornudar. Y cualquier otro factor metabólico, como les mencionaba, hay personas que no sudan mucho. Yo sudo la nariz particularmente y las manos, pero las manos en situaciones estresantes y la nariz pues cuando hace mucha calor. También hay personas que no sudan, por ejemplo los pacientes que están en diálisis, que los tienen en peso seco, ellos no toman agua, no van a sudar. ¿Qué le va a medir si su piel no tiene esa conductancia eléctrica? Mucho menos va a tener electrolitos ni agua. Requiere interpretación contextual. Usted, además de obtener las respuestas de la respuesta electrodérmica, valga la redundancia, usted debe asociarlas a la parte psicológica para poder darle significado y valorar si la respuesta es fisiológica normal o si está dando una respuesta fisiológica alterada desde el punto de vista de la psicología. Ahora vamos con los casos clínicos. Vamos a ver. ¿Alguien que lo lea, por favor? Exacto. A veces nosotros creemos que lo que sentimos es normal. Y, por ejemplo, así como ustedes, cuando yo estaba estudiando, varios compañeros y yo decimos, ay, yo tengo eso. Y en cada asignatura descubríamos que teníamos una enfermedad que no sabíamos. No es que tuviéramos una enfermedad. Es que, bueno, pues a veces uno en la vida tiene situaciones en las que presenta síntomas de libro, como le llamamos, que no sabíamos que teníamos.
O sea, hay gente que piensa que tiene problemas de ira o que son amargados. Primero, que usted no sabe realmente si esa persona es amargada o no. Segundo, que a veces la gente ni siquiera se da cuenta cuando se pone así amargado o grosera. Son cambios temperamentales que pueden estar asociados a un cambio psicofisiológico en el paciente. Entonces, ay, ese es un amargado, pero está estresado, durmió mal, no ha comido, le duele algo, tiene algún problema. Entonces hay que valorar también la parte psicológica. Entonces, ahora, pudiese haber, o podemos ver, perdón, en este caso, que hay una discrepancia entre el autoinforme y la señal fisiológica, que se vuelve relevante y debemos manejarlo con prudencia ética y metodológica. O sea, a veces hay pacientes que quieren que yo le dé un medicamento para el dolor. Y apenas yo empiezo a preguntarle cosas más personales, o sea, usted durmió bien, usted come bien, tiene algún problema en casa, algunos pacientes se frustran, se estresan y se tornan groseros. Pero hay una respuesta en la red. Entonces yo no le puedo poner un medidor de red a todos mis pacientes que llegan medios especiales a la consulta. Ya yo sé que vienen por algo. Tienen una molestia, tienen algo que los aqueja. Y hay personas que, por ejemplo, cuando no han dormido bien, no solamente tienen ojeras, no solamente se están cayendo de sueño, o no solamente se duermen. También existen esos cambios psicofisiológicos en los que se altera el humor, se altera la temperatura también, y no sudan porque siempre tienen frío. Por ejemplo, yo posturno usaba el abrigo desde la madrugada y no me lo quitaba para bañarme en la madrugada a las 6 y me lo volvía a poner y estaba con él todo el día, incluso salía a las 3 de la tarde y me iba por ahí por la calle con ese abrigo con el sol de aquí panameño. Y yo no tenía calor, porque pues mi piel estaba respondiendo a esa situación estresante que era la falta de sueño. Todavía me sucede. Entonces, tenemos una ventana objetiva con la red versus el estado emocional interno y debemos valorar la parte de observación conductual y el discurso del paciente. Hay pacientes que simplemente no, y ya tú te das cuenta que simplemente no quiere responder, pero estás viendo que hay un cambio. El segundo caso, alguien que lo lea. Exacto, entonces, ¿qué vemos en esta persona? Una sobrecarga. Tiene, eso le llaman hiperfoco en los pacientes con TDAH, pero hay situaciones en la vida en que no necesitas tener una condición neuropsicológica para tener esa respuesta. Entonces, eso también hay que valorarlo y extrapolarlo a la condición del paciente. ¿Qué dice el paciente? ¿Por qué viene el paciente o por qué me lo mandaron? Entonces, no hay una activación emocional, sino una sobrecarga cognitiva. Y eso también genera aumento en la respuesta electrodérmica. Aquí el nivel tónico se eleva progresivamente durante la tarea, porque, como dijo Heise, Heise, ya se me fue eh, tenía aumento progresivo de los picos, sobre todo cuando te ibas acercando a las preguntas más difíciles. Y entonces eso hace que eh, simultáneamente aparezcan también respuestas fásicas, justo en esos momentos donde las preguntas o la tarea se vuelven más difíciles. Caso 3.
Ok, entonces habíamos dicho que en el biofeedback yo le permito al paciente ver lo que está sucediendo en su prueba. Esto no es posible cuando utilizamos cuestionarios o encuestas o pruebas psicológicas. Yo, yo recuerdo y siempre lo cuento como chiste que cuando yo entré a medicina, yo hice matrícula tardía en la Universidad de Panamá, pero era obligatorio que te hicieran la prueba psicológica. Ahora, una prueba psicológica como de 100 páginas tampoco es muy viable, ¿no? Entonces ya yo estaba entrada en el semestre, ya había tenido periodos en los que no dormía bien para estudiar para los parciales y me dijeron, hoy es la prueba. Me sacaron de una clase y me dijeron, hoy es la prueba. Y yo dije, no duermo hace 2 días, me dormí. Literal, la licenciada entró como 3 veces al saloncito donde me puso, cuando era una oficina. Y cuando yo escuchaba el pistillo girar, yo seguía llenando la prueba. Demoré como 3 horas haciendo la prueba. Y yo lo sentí eterno porque me dormí varias veces. Entonces, eso también, y eso que no salí tan mal, pero siento que sí afectó un poquito el puntaje en la prueba psicológica. Entonces, yo sé que estaba cansada, yo sé que estaba trasnochada, estaba ya en periodo de parciales, o sea que estaba súper estresada y quizás no contesté adecuadamente, pero hay personas que están estresadas, malhumoradas porque no han dormido y encima tienen que hacer la prueba y lo responden todo así como para llenarlo y salir del paso. Eso afecta la respuesta de ese tipo de pruebas. Pero con este tipo de mediciones yo le puedo decir, mire, aquí está teniendo una respuesta. ¿Con qué asocia? ¿Ah? Solo con estas, solo con este tipo de pruebas usted le puede decir al paciente, mire, usted acaba de tener una alteración o un cambio. Yo sé que ustedes usan palabras un poco más sensibles, quizás yo por mi terminología médica no tengo esa, sí lo intento, sobre todo cuando el paciente viene en crisis, eh, de bajar un poco el significado de las palabras que le estoy diciendo para no alterarlo más, pero usted le puede decir, bueno, mire, estábamos hablando de tal cosa, por ejemplo, familia, y usted acaba de tener una respuesta que estábamos viendo los dos en el monitor, porque vuelvo y repito, a veces tenemos sentimientos o respuestas emocionales que para nosotros son normales o son cosas de la vida diaria. Pero la parte psicológica nos dice que no debería ser normal. ¿Por qué normalizar vivir estresado todo el día? Solo porque tenemos que trabajar, porque tenemos que cuidar la casa, qué sé yo. No es normal. Lo que es normal es que usted se canse. Por ejemplo, el trabajo de ama de casa es normal que se canse y que quiera que alguien le ayude, ¿sí? Es normal cansarse de cuidar a los niños, es normal dejarlos con alguien y usted tomarse un café. Entonces, la forma de mostrarle al paciente que realmente está teniendo una situación que está alterando su respuesta psicofisiológica es con este tipo de pruebas. Es la única, porque los cuestionarios y las otras pruebas que ustedes aplican, no hay forma de decirle al paciente que eso es lo que lo está afectando. Entonces, cuando hacemos eso repetidas veces con nuestro paciente, eh, el paciente aprende a identificar los disparadores, esas situaciones, esas emociones o esos pensamientos que activan de manera inmediata la respuesta simpática y les ayuda a hacer su propia intervención psicológica para reducir esa respuesta voluntariamente. Entonces, yo tengo un registro, una actividad electrodérmica en tiempo real, le explicamos al paciente en ese momento, porque no es solamente en tiempo real y que él la vea, sino que en el momento que usted la ve, usted le indique a él aplicar su intervención para que él se relaje, para que haga una respiración adecuada, usted lo guía, qué sé yo, hasta que ambos ven que la respuesta electrodérmica mejora. Y obviamente lo que se busca, esa mejora que se busca, perdón,
es que haya una disminución de la conductancia y que a la vez su paciente aprenda a manejar las situaciones de su vida cotidiana. Entonces, ¿por qué es importante para ustedes? Porque demuestra que los procesos psicológicos generan cambios fisiológicos que se pueden medir. Y eso refuerza lo que les he dicho todo el semestre, que mente y cuerpo son inseparables. Este tipo de mediciones que son cuantitativas, que son visibles y que son modificables, abre posibilidades que los autoinformes no pueden ofrecer por sí solos. Entonces, por eso es que es mucho más sensible que cualquier prueba psicológica que conozcan. ¿Qué aporta la red al psicólogo? Bueno, estudia las emociones en tiempo real, evalúa la activación autonómica, analiza la regulación emocional, sin depender solamente de lo que el paciente diga, con datos cuantitativos continuos que pueden generar o pueden evidenciar una reducción en tiempo real y permiten también la monitorización de lo que está sucediendo antes, durante y después de realizar esas intervenciones terapéuticas con los pacientes. Recordando entonces la definición de la red electrodérmica, la composición del agua y los electrolitos en el sudor y el aumento de la producción o del aumento de la estimulación y respuesta de las glándulas sudoríparas ecrinas, la parte de la base neurofisiológica que es el sistema simpático, el nivel y la respuesta de esa conductancia, que los factores y estímulos psicológicos generan cambios reales, incluso si no los sentimos o los consideramos normales, y que podemos aplicar este tipo de pruebas en la investigación clínica y científica. A manera de conclusión, la respuesta electrodérmica constituye uno de los indicadores más sensibles y versátiles, tiene una visión integradora desde la psicofisiología, donde los estados mentales tienen una correlación corporal que podemos medir y registrar y que también podemos analizarla e interpretarla científicamente.